Doña Regina. Daban las 12 del mediodía del día domingo, y como de costumbre, doña Regina acudía fielmente a escuchar la palabra del Señor. Ella era una señora menudita de 1,50 m de altura aproximadamente, de complexión robusta, piel morena. Vestía con rebozo y vestidos de corte casual que bien podrían haber pasado de moda hace más de un par de décadas. Además, portaba siempre y para todos lados un rosario que colgaba de su cuello, el cual estaba hecho de un material especial y las cuentas eran de color negro. Así, con todo lo descrito, doña Regina se hacía caminar con un porte que desbordaba la soberbia a su paso. Y ella, en realidad, no era mala persona, pero al entrar a la iglesia, ella se transformaba en una persona diferente. Su fanatismo le llevaba a los límites de la arrogancia y la obsesión. A ella le gustaba entrar y observar la iglesia y saber que todo estaba en orden. Doña Regina le ayudaba al padre a uno que otro mandado o a organizar también los eventos eclesiásticos y alguna otra cosa por ahí. Y me refiero también a que era soberbia y fanática, debido a que cada que la misa terminaba y al salir, uno que otro mendigo se posaba en las afueras del templo a pedir limosna. Un poco de dinero para un taco o para un trago de alcohol quizá. Evidentemente eso le desagradaba bastante a doña Regina. Pensaba ella que cómo era posible que esas personas contaminaran el ambiente eclesiástico con su mal olor y con su sucia y asquerosa presencia. Así que ella muchas veces los corría diciéndoles groserías o lanzándoles agua. Les decía que nunca se volvieran a parar ahí y que si querían dinero mejor se pusieran a trabajar. Especialmente aquel mediodía de domingo, pasó algo muy extraño. Doña Regina, al salir del templo, sintió como alguien le sujetó de las manos y, arrodillado ante ella, le pidió que le diera un poco de dinero, lo que fuera voluntad de doña Regina. Aquel hombre reclamaba no haber comido nada en 2 días, y doña Regina, asustada y gritándole, le pegó con su bolso en la cabeza al hombre, el cual no salió corriendo como lo hacían los demás. Este vagabundo en particular solo se alejó un par de metros y retó a doña Regina, usando una mirada penetrante. Particularmente, este hombre tenía los ojos blanquecinos, como si tuviera un problema visual, y un par de segundos después se retiró caminando tranquilamente muy erguido. No parecía, pese a su aspecto, padecer debilidad física alguna o hambre. Al contrario, se le veía robusto y fuerte. Y aquel hombre lanzó unas palabras a doña Regina a modo de maldición. «Maldita seas tú y los tuyos. En tu corazón no cabe la bondad del Señor. En ti hay maldad solamente, Regina. Por eso es que te maldigo, y todo lo que con tu boca bendigas caerá en la maldición también». Aquello impresionó mucho a doña Regina y a los presentes, pero no le dieron más importancia y siguieron cada cual con lo suyo. Todo esto que doña Regina expresaba contra aquellos vagabundos quizá no era muy bueno, pero ella constantemente hacía eso de agredirlos, y por esa razón las personas que acudían a la iglesia trataban de evitar a doña Regina. Por esto y porque también su único tema de plática era la religión. Su vida vacía simplemente no le daba para más. Y es que en casa es de decir que las cosas no marchaban del todo bien. Realmente su casa era el mismo infierno, y por eso es por lo que doña Regina escapaba cada vez que podía a la iglesia. Doña Regina tenía un hijo y estaba casada con don Jaime, un señor de carácter muy duro, muy a la antigua, muy macho, muy cerrado de mente y bastante agresivo y sobre todo bastante infiel.
Y es que pese a que don Jaime era algo mujeriego para sus casi 60 años, doña Regina seguía procurándolo y viviendo con él, pues el miedo a la soledad le destruía cada que ella pensaba en irse de la casa. Y es que pareciera extraño que un hombre mayor, bastante descuidado en su aseo y físicamente también, pudiera llevar una vida activa pasionalmente. La explicación es sencilla. Él pagaba a prostitutas por aquella diversión y acompañamiento. Y es que él tenía un pequeño negocio de abarrotes que generaba muy buenas ganancias, pero pese a esto, él nunca le había dado buena vida a doña Regina, ni buena casa, ni buena ropa o calzado. Él gastaba todo en las apuestas, en el licor y pagando por compañía. Además de todo esto, él trataba muy mal a doña Regina, y había sido así desde que se casaron prácticamente. Una noche el hijo de doña Regina se puso muy mal de salud. Aparentemente era necesario llevarlo de emergencia al médico por un dolor muy fuerte en el pecho que lo había dejado paralizado. Este chico ya pasaba de los 20 años y tenía fama de estar siguiendo los pasos de su padre. Y por esta razón fue que don Jaime argumentó que lo que tenía su hijo era algo pasajero. Seguro por andar de parrandero le había dado algo, así que le pidió que se fuera nada más a acostar. Pero doña Regina de inmediato agarró las llaves de la camioneta y sin saber conducir del todo bien, se llevó al joven al hospital. Y mientras lo atendían los médicos, doña Regina tomó su rosario y en la sala de espera comenzó a rezar. Y es que para ella rezar un rosario cada vez que se sentía preocupada era algo que ya no podía dejar de hacer. Ella pedía a Dios a través de la oración. Esto era para ella la mejor manera de dar soluciones a sus problemas. Después de un par de horas, los médicos decidieron que el joven debía quedarse un par de días internado. Esto para revisiones, porque al parecer era un mal del corazón lo que él padecía, y quizá algo que no era nada favorable y ponía en riesgo su vida. Así que doña Regina, al amanecer, lo primero que hace es ir a la iglesia, y se hinca a seguir rezando, y pedía a ella por la salud de su hijo. De pronto, de estar ella muy concentrada, siente que alguien se sienta a su lado. Ella voltea y observa que se trata de un hombre vestido de negro, un hombre misterioso que tenía un aroma a una fragancia muy fuerte. Doña Regina lo observó y sintió un poco de miedo, que al poco se convirtió en terror, porque al ver la cara de aquel hombre, este era idéntico al vagabundo aquel que ella había agredido días atrás. Aquel hombre se mantuvo en silencio y después, expresando un par de palabras, dijo: «No tiene caso que reces, Regina, tu hijo no se salvará. Tú fuiste puesta a prueba por Dios y no tienes la fe. No hay luz dentro de ti, solo hipocresía. Tu palabra ahora ha sido maldecida. Así que como te había dicho, las bendiciones que has hecho por tu hijo y las que hagas por los demás solo les traerán la desgracia y la tragedia. Lo siento, Regina, así es la vida. Cuídate mucho y ten cuidado de a quién dedicas tus rezos, porque quizá tu palabra maldita termine haciéndoles mucho daño». Doña Regina apenas iba a dirigir la palabra cuando vio como aquel hombre le dio la espalda y desapareció en medio del aire en aquella solitaria iglesia. Ella no entendía lo que estaba pasando, pero con miedo se dirigió hacia la clínica donde estaba internado su hijo, y tristemente, como lo había predicho aquel hombre, en cuanto doña Regina llegó, se le informó que su hijo había fallecido de un infarto, porque su corazón se detuvo y por más intentos de reanimarlo, no hubo éxito alguno. Con tristeza y mucho dolor se llevó a cabo el velorio y el entierro de aquel pobre joven. Pasaron los días y doña Regina trató de llevar una vida normal,
pero estaba destrozada. Y aún así ella tenía fuerzas para rezar, para pedir por su hijo en el cielo. Tuvieron que pasar varios días para que Regina por fin pudiera salir de casa. Una de las vecinas la había invitado a un rosario, donde habría cena y una pequeña convivencia con algunas personas cercanas a la iglesia. Aquellos presentes, por cortesía, cedieron a doña Regina el control para que encabezara así los rezos de aquella noche. Así que las oraciones de los presentes resonaban en aquella habitación llena de veladoras e imágenes de Cristos y santos. Y llegó así el momento del último misterio en aquel rosario. Doña Regina ya estaba un poco cansada. Se sentía sin ánimos, pero debía continuar, pues ya era la parte final. En eso uno de los hombres ahí presentes se acerca a ella y le pide que dedique las últimas oraciones a su esposa, quien al día siguiente tendría una intervención quirúrgica. Le realizarían una cesárea, pues ya estaba programado el nacimiento de su hijo primogénito. En el hospital, los médicos eran los mejores de la región, pero aún así él quería recibir la bendición de aquellas personas presentes y también de doña Regina. Y como una especie de shock, doña Regina se quedó sin habla, pues le vinieron a la mente las palabras de aquel hombre en la iglesia. Tu palabra ha sido maldecida, así que las bendiciones que has hecho por tu hijo y las que hagas por los demás solo les traerán desgracia y tragedia. Doña Regina, sintiendo mucha presión, mucho miedo de hacer un daño del que se arrepentiría, no quería dar la bendición. Sin embargo, por otra parte, también creía que aquellas palabras del hombre del templo eran solo una blasfemia y que la muerte de su hijo simplemente se dio a causa de la enfermedad. Había un debate en la cabeza de doña Regina. Sin embargo, la gente estaba un poco ansiosa en aquella reunión, por lo cual Regina tuvo que abrir el último misterio y pidió por la salud de aquella señora que sería intervenida en el hospital. Finalmente, rato después, terminó aquella noche de oración y todos, después de cenar, se fueron a descansar. A los 2 días, una noticia terrible haría golpe en la conciencia de doña Regina, pues aquella mujer que daría a luz había perdido la vida en el parto. El bebé sobrevivió, pero la madre sufrió una complicación, al parecer de última hora. El médico encargado no pudo asistir y fue sustituido por uno con poca experiencia. Tristemente, todo salió mal esa noche. Y doña Regina había ahora entendido que su palabra en verdad estaba ocasionando todo el mal en su alrededor. Así que esto la sumergió en una profunda depresión. Ella no quería salir de su cuarto. Ella sentía deseos de morir. Sentía mucha culpa porque sabía que ella con su palabra había arrastrado a su hijo a la muerte, y también a aquella señora que no pudo conocer a su hijo recién nacido. Para esto su esposo don Jaime estaba ya harto y cansado de la actitud de doña Regina. Así que esa noche, entrando a su habitación, tomó de los cabellos a doña Regina y la levantó de la cama. Y gritándole le decía que él no quería una vieja estúpida e inservible, que mejor se pusiera a hacerle de cenar o que mejor se largara con su madre. Le reclamaba también diciéndole que ni para cuidar hijos servía, que por su culpa se había muerto su hijo. Y don Jaime lloraba y con rabia le seguía gritando a doña Regina, la cual estaba tirada arrinconada en la cocina de la casa. Doña Regina también estaba llorando y ahora llena de coraje, porque ya no aguantaba a su marido por todas las humillaciones que le había hecho durante todo su matrimonio. Doña Regina se levantó y fue hacia el refrigerador. Sacó unas piezas de pollo en caldo y las colocó en un sartén a fuego medio en la estufa. Ella se quedó parada mientras la comida se calentaba,
y miraba a su esposo. Ahora ella entendía que todo lo ocurrido había sido una serie de eventos en cadena que don Jaime había provocado. Toda la desgracia en su vida era culpa de su esposo. Ella pensaba que si no hubiera sido tan maltratada durante todo su matrimonio, ella hubiera sido más feliz y no hubiera tenido que refugiarse en la iglesia, y quizá nunca se hubiera topado con aquel hombre que le lanzó la maldición, y por ende su hijo y aquella mujer del parto estarían vivos y todos mucho mejor. Había una fuerte lucha moral en la mente de doña Regina, la cual terminó desatándole una sed de venganza y un hambre de matar que se volvía incontrolable, insaciable ante la necesidad de ver a su esposo don Jaime pudrirse lleno de gusanos bajo la tierra. Así que decidida y más calmada, y con un toque de siniestra amabilidad, doña Regina sirvió un par de piezas de pollo en aquel plato hondo. Después sirvió el caldo dejando hacer ese sonido característico del líquido cayendo, mientras su mirada fría se dirigía a su marido, porque ella ya sabía lo que tenía que hacer. Una vez habiendo servido a don Jaime, le pidió permiso para retirarse, y éste solo le dijo que se largara, que no quería verla cerca, que por qué mejor no se iba a rezar, que nomás pa' eso servía, pa' perder el tiempo rezando y adorando a un Dios que ni existía. Aquella noche era fría, había lluvia, y los noticiarios habían pronosticado una tormenta que duraría toda la noche. Pronto el sonido de las gotas de agua golpeaban aquel tejabán, rompían el silencio de la habitación, junto con los sonidos asquerosos de don Jaime, quien mordía y devoraba aquellas piezas de pollo, cual si fuera un perro hambriento, y sorbía del caldo del plato con desesperación, haciendo unos sonidos chapaleantes con su boca. Mientras tanto, doña Regina, encerrada en su habitación, tomó su rosario y comenzó a rezar. Su corazón se había llenado de odio y pedía que sus bendiciones más grandes fueran dirigidas a su marido por tantas humillaciones que le había hecho. Ella sabía que la maldición era real y que con aquello daría fin a todas las injusticias en su vida. Ella rezaba y escupía las palabras llenas de odio y de ira, pensando en todo el daño que había recibido de su cruel marido. Pasaron 2 minutos y doña Regina dejó de escuchar que don Jaime estuviera comiendo, pero ella tenía miedo de ir a averiguar, así que siguió rezando, y al momento solo se escuchaban sonidos de algo que golpeaba contra la estufa y contra las demás cosas de la cocina. Se escuchó cómo se caían trastes y se quebraron platos y vasos. Es como si alguien estuviera destruyendo todo el lugar. Doña Regina sabía que no debía salir. Ella debía ser paciente, así que esperó a que pasaran un par de minutos más hasta que aquel ruido se calmara. Doña Regina, con miedo, salió caminando lentamente de la habitación hasta encontrarse con la escena en la que su marido estaba tirado sobre el suelo, sin vida. Su cuerpo robusto y peludo mostraba un tono morado en su piel. Se le veía un tanto hinchado. Y después de revisarlo, doña Regina se dio cuenta que don Jaime se había asfixiado al habérsele atorado en la garganta un trozo de hueso de pollo. Con esto la venganza por fin había sido ejecutada, pero ahora doña Regina lloraba pues la culpa era aún mayor. Ella no podía ya con tanto sufrimiento, así que sin dudarlo y con desesperación, tomó su rosario y se puso a rezar. Ella pidió por sí misma, por su propio bien. Ella pedía perdón a Dios. Le dijo que no quería morir, pero tampoco quería vivir con todo aquello en su conciencia. Ella no quería ver todo el mal que había creado. Así que pasó el resto de la noche orando y llorando, hasta caer rendida sobre el cuerpo de su fallecido esposo. Después de aquella trágica noche,
Pasaron varias semanas y la gente se reunía un mediodía de domingo. La iglesia, como siempre, convocaba con sus campanadas la misa de las 12. Poco a poco las personas fueron entrando, disipando así la muchedumbre, hasta que finalmente se quedaron afuera de la iglesia un par de vagabundos. Entre estos había una mujer de aspecto descuidado, sin bañarse, hambrienta y con los ojos blanquecinos, con semblante muy triste y perdido. Sobre su cuello colgaba aquel rosario de cuentas negras, y esa mujer con el tiempo se hizo famosa en aquella localidad, porque de su boca salían solamente oraciones y bendiciones que eran dirigidas hacia las personas, y todos aquellos que la veían solamente la tachaban como una vieja loca y desquiciada. Tal parece que aquella mujer sufrió mucho en su vida para tener un final como una vagabunda. Sin embargo, como ustedes se imaginan, aquella señora era Doña Regina. Embrujado con agua de calzón. Hay casos relacionados con la brujería que pueden acabar con la vida de una persona. Y hay también casos que pueden afectarle de por vida a alguien si no logra darse cuenta de que ha sido sometido a un mal. Pero muchas veces resulta casi imposible saber que el mal está más cerca de lo que imaginamos, porque está disfrazado a través de nuestra propia familia o de personas muy cercanas que, aunque no las conozcamos del todo, nos miran y nos hablan con amabilidad. Esta historia le ocurrió a Agustín, un joven bastante común. En ese tiempo Agustín se tuvo que ir a trabajar a otra ciudad porque en su trabajo así lo traían. Un mes en un lado, otro mes se iba para otro, y todo este movimiento no tenía fin, pues él era contratista para una constructora y le tocaba andar haciendo las contrataciones para dichas obras. Agustín subió desde abajo, él era albañil, y se curtió en las friegas que eran de todo el día y bajo el sol. Quienes trabajan de eso sabrán lo pesado que es esa labor, pero eso sí es bien bendecida afortunadamente. Agustín tuvo esa fortuna de que se puso muy aplicado en su trabajo y pudo así ir ganándose la confianza de sus jefes, quienes lo fueron subiendo poco a poco hasta que lo hicieron contratista. Agustín se quedó a vivir 2 meses en una ciudad de allá en Zacatecas, en un lugar un tanto alejado de la ciudad, porque en aquel lugar iban a hacer una construcción muy grande de tipo privado. En aquel pueblito era difícil encontrar la mano de obra adecuada, porque la mayoría de los hombres acostumbraban a irse a Estados Unidos a trabajar de mojados. Así que Agustín tuvo que andar en los pueblitos cercanos, juntando a los albañiles que se aventaran aquel trabajo. En aquel ranchito Agustín se quedó a vivir esos 2 meses, junto con un par de empleados más de la empresa y los diversos trabajadores que contrató. Él personalmente estuvo rentando una casita con una señora que vendía gorditas y quesadillas de guisados. De hecho, él vivía con esa señora, Doña Chonita le decían, y ella en su puestecito de almuerzos se apoyaba con sus 2 hijas, Brenda y Ofelia. Así que Agustín día a día convivía mucho con aquella familia de Doña Chonita. Eso sí, en esa casa, el esposo de Doña Chonita y sus hijos se habían ido a Estados Unidos a trabajar. Por esa razón, no había hombres en la casa, y en sí, en aquel rancho tampoco casi los había. Cada mañana antes de que Agustín saliera a la obra, Doña Chonita y sus hijas le preparaban un desayuno para que no se fuera con el estómago vacío. Le servían un cafecito o un té de canela bien calientito, porque en aquel ranchito hacía mucho frío. Con el paso de las semanas, Doña Chonita y sus hijas le tomaron cariño a Agustín,
porque era un hombre muy noble y agradable. Él trataba muy bien a las personas, y pues en aquel rancho que no había hombres, él era una joya que brillaba mucho, así que a doña Chonita le fue despertando una muy oscura idea. Y es que su hija, la mayor, que era Brenda, ya casi tenía los 20 años, y es bien sabido que para la gente de los pueblos, casarse a esa edad ya se considera una edad tardía. Y para Brenda, que como comento era la más grande, al principio la idea le parecía un tanto injusta, pero al final terminaría cooperando con su madre para llevar a cabo aquel horrible plan. Y es que por su parte Brenda era una chica muy agradable. No era una chica como tal muy bonita, pero tenía carisma y era muy simpática. Y Agustín, que era un joven que desde su adolescencia tuvo ese pegue con las chicas porque no era para nada de mal ver, así que Brenda se fue obsesionando poco a poco con él. Y doña Chonita había tenido una abuelita que era bruja, así que le sabía bien a esas movidas de los amarres. Así doña Chonita y Brenda estuvieron conspirando a escondidas de Agustín para lentamente y poco a poco irlo engatusando con brujería y así poderlo atrapar. La estrategia consistía en preparar aquel famoso menjurje de agua del calzón. Aquel era muy usado con las mujeres de aquel pueblo para atrapar a los pocos hombres que había. Aquel calzón con el que harían el brebaje estaría impregnado de las más puras esencias corporales de Brenda. Ustedes saben, la sangre emanada del periodo menstrual, trabajada también con algunos rezos. La primera vez que le dieron a probar a Agustín, le pusieron la mezcla en un tecito de canela para que éste le disfrazara el sabor. Y Agustín, como siempre andaba a las carreras, él ni cuenta se daba de todo lo que le estaban metiendo en el té. Además de que en aquella casa siempre lo habían tratado de maravilla, razón por la cual él jamás desconfiaría de aquellas mujeres. Así que esa mañana Agustín pidió sus gorditas de chicharrón, le sirvieron un tecito de canela bien caliente y bien azucarado para que no notara el extraño sabor. Y él tranquilamente y confiado como de costumbre, le fue dando sorbo a sorbo, sin saber que con aquello estaría cayendo en un engaño y en un amarre que le estaban preparando aquellas maliciosas mujeres. Los primeros días después de las tomas no sucedía nada. Agustín tomaba mucho su espacio o se la pasaba encerrado en su cuarto en sus tiempos libres, tal y como lo hacía de costumbre. Él no se involucraba de más con la familia de doña Chonita, pero un de pronto, después de que cada mañana se diera tragos y tragos de agua de calzón, las cosas comenzaron a cambiar drásticamente. Pues por las noches que llegaba Agustín del trabajo, comenzaba a invitar a Brenda a salir a cenar a los puestecitos del pueblo, o se quedaban platicando afuera de la casa hasta altas horas de la noche. No pasaría más de una semana cuando Agustín por fin le robó su primer beso de amor a Brenda, y pues la chica encantada, porque era lo que ella estaba buscando, por fin había una respuesta positiva para aquel amarre que le habían hecho a Agustín. Y él, dentro de su inocencia, le pidió a Brenda que no le dijera nada a doña Chonita, porque tenía miedo que lo echaran de la casa. Y a esto Brenda le siguió el juego. Ella estaba feliz de haber cumplido con su objetivo. Y Brenda, sabiendo que ya tenía todo el terreno ganado, le pidió a doña Chonita que cuando Agustín llegara del trabajo, se saliera a ratos para así poder tener espacio para consumar el amor. Y así ocurrió. Una noche que Agustín llegó del trabajo, Brenda se ofreció a prepararle la cena, y doña Chonita puso de pretexto que iría con una de sus hermanas que vivía cerca, esto para dejar solos a los jóvenes en la casa. Así, en cuanto doña Chonita cerró la puerta,
Agustín, cual si fuera un perro, con todas las ganas acumuladas de tomar posesión del cuerpo de Brenda, la agarró en sus brazos y la besó desenfrenadamente, y alzándola, la metió al cuarto de la joven, donde la lanzó a la cama y la desvistió desesperadamente. Agustín se habría convertido en un animal salvaje e indomable, que aquella noche desfogaría toda aquella necesidad de amar y hacer suya a Brenda. Y Brenda, quien era la primera vez que probaba los encantos de un hombre, había quedado destellada y satisfecha de todo lo que estaba haciendo con su malévolo plan. Para ella, ahora la obsesión de poseer a Agustín para siempre se haría mucho, mucho más grande. Así que con aquello Brenda no pararía de darle a Agustín de aquellos tecitos de agua de calzón de vez en cuando, con la intención de mantenerlo a raya y que no se le fuera a marear viendo a otras muchachas del pueblo, porque eso sí, había una fama de que todas eran unas trepadoras y aventadas, por lo mismo de que casi no había hombres. Y Agustín parecía volverse cada vez más loco por Brenda. Se le notaba lo ansioso, lo desesperado. A todas horas quería estar con ella, y cada noche que doña Chonita fingía aquellas salidas, él tomaba a su amada y se desataba la llama de aquel deseo incontrolable que ya había dominado por completo a Agustín. Él le hacía el amor en todas partes y de todas las formas posibles a Brenda. Aquello enloquecería a la mujer, quien ya sentía que tenía ganado al hombre para toda la vida. Pero aún faltaban muchas cosas por ocurrir. De inicio, Agustín, más allá de estar perdidamente enloquecido de amor por Brenda, se había convertido en un hombre bastante celoso. Él no podía ver que alguno de los pocos hombres se le acercara a Brenda, porque de inmediato se ponía muy agresivo. Y esas actitudes de Agustín no eran buenas, porque en aquel rancho los hombres eran muy bravos y no se andaban con cosas. Y es que en aquella estancia de Agustín en el pueblo coincidió con las fechas decembrinas, así que muchos de los pobladores hombres que estaban trabajando en Estados Unidos regresaron para pasar las fiestas acá con su gente, y entre esos hombres regresó Pancho, un hombre que siempre y toda su vida pretendió a Brenda, y que era de esperarse que regresara a cortejarla, a ver si ahora sí le daba el sí. Y en ocasiones aquel muchacho, que venía estrenando su camioneta, iba a tocar a la casa de Brenda, pero ésta se hacía la que no estaba, para así no ocasionar problemas con Agustín. Pero aquel encuentro era inevitable. Una noche Agustín regresó del trabajo y se encontró a Brenda, quien venía de la tienda, y de un lado venía Pancho en su camioneta lujosa y a otros tipos que venían con él. Pancho le gritaba piropos a Brenda y cosas que prácticamente eran una falta de respeto. De inmediato Agustín se salió del carro en que andaba y comenzó a gritarle a Pancho que se bajara, retándolo así a una pelea. Aquello era una locura porque entre todos aquellos hombres podrían matar a Agustín. Y en efecto los tipos no dudaron y se bajaron y golpearon muy fuerte a Agustín hasta dejarlo gravemente herido. Aquello fue algo terrible. De inmediato Brenda le avisó a uno de los compañeros de trabajo de Agustín, y este lo subió a su carro y se lo llevó de emergencia al hospital, que quedaba a poco más de 1 hora de aquel ranchito. Por fortuna Agustín pudo salir con bien de aquella intervención. Sin embargo, había quedado con varias fracturas en el cuerpo y una en la pierna como resultado porque uno de los tipos le golpeó con un tubo de fierro. Agustín tuvo que regresar a casa de su mamá en la ciudad, donde se quedaría para recuperarse. Sin embargo, las cosas no serían tan fáciles, porque Agustín comenzó a presentar fuertes ataques de ansiedad provocados por la ausencia de su amada, y por las noches él gritaba llorando su nombre mientras dormía.
La mamá de Agustín conoció la historia de su hijo con Brenda, pero jamás pensó que fuera a ser algo que le afectara tanto. Aquello no era normal. Y Agustín estaba con complicaciones para su recuperación. Él estaba demasiado flaco y tenía un semblante ojeroso y terrible. En una ocasión, para un fin de semana, la abuelita de Agustín, que aún vivía, fue a visitarlo y a verlo. La anciana se quedó sorprendida de ver a Agustín dormido y retorciéndose de ansiedad. Al parecer, el joven estaba teniendo sueños eróticos con su amada. Aquella abuelita de inmediato le dijo a su hija: ¿sabes qué? A este tarugo te lo ha de haber amarrado una de esas pinches rancheras. Hay que llevarlo a que le hagan una limpia. Y en efecto así ocurrió. La madre de Agustín y su abuelita lo llevaron con una mujer a que lo viera. La bruja se dio a la tarea de hacerles algunas preguntas y Agustín, en contra de su voluntad, tuvo que aceptar aquella sesión. La bruja le acercó un brebaje y le pidió que lo bebiera todo sin escupirlo. Después, acostó a Agustín en una cama vieja, le descubrió el abdomen y comenzó a masajearle y masajearle, cada vez con más presión. Aquello estaba lastimando a Agustín, quien en un punto expresó mucho dolor, y la bruja dijo: «Aquí viene, muchacho, no tengas miedo, ya está por salir el mal». Y en eso Agustín comenzó a vomitar sobre una cubeta que le arrimaron. Aquel fue un líquido abundante, pero entre este salió algo similar a un coágulo de sangre. Aquel tenía un gran tamaño y estaba enredado dentro de lo que parecía ser pelo púbico. De inmediato algunas moscas se acercaron a posarse sobre aquello porque su aroma era extremadamente horrible y apestoso. Después de un rato de estarle haciendo algunos rezos, la bruja dijo que ya habían terminado, pero le dio unas tomas de líquido a Agustín para que siguiera usándolos en casa. Además le dijo la bruja que le habían hecho un trabajo con mucha malicia y que las culpables iban a pagar por su acto y que aquel castigo iba a ser fuerte. Y con aquello Agustín poco a poco fue sanando esa horrible ansiedad sexual que sentía por Brenda. Él se recuperó y fue teniendo una vida normal. Sin embargo, en el futuro y por su trabajo, él en alguna ocasión tuvo la coincidencia de laborar en un lugar muy cercano a aquel pueblito donde vivía Brenda. Así que por mera curiosidad fue a preguntar por ella. Ya habían pasado más de 2 años, y a Agustín ya se le había pasado el mal y el enamoramiento, así que solo quería saber si las palabras de la bruja que lo curó eran verdaderas. Pero en efecto, cuando Agustín llegó y tocó a la casa de Brenda y de doña Chonita, notó que había 2 moños negros afuera de la casa, ya muy llenos de polvo, como si tuvieran mucho tiempo ahí colocados. Después de tocar nuevamente salió Ofelia, la que era la menor hija de doña Chonita, y cuando Agustín preguntó por Brenda, Ofelia le contaría a Agustín que Brenda y doña Chonita habían fallecido tiempo atrás. Por una parte, doña Chonita repentinamente le dio un infarto y murió, y Brenda, al no saber más de Agustín, ella se juntó con Pancho, el muchacho que venía del norte, pero este no más la embarazó y se volvió a ir para Estados Unidos. Y como no le dejó dinero ni nada para el parto, Brenda se tuvo que aliviar con una partera del rancho. Sin embargo, hubo complicaciones y tanto ella como el bebé murieron. Agustín estaba que no la creía. Todo había pasado tan rápido, pero ni modo, así eran las cosas. Agustín después de un rato se despidió de Ofelia y regresó a su trabajo. Él se quedó con una extraña sensación de melancolía en el pecho. Quizá ya no estaba enamorado de Brenda, pero el saber que le había ocurrido algo malo sí le generó un tanto de tristeza,
y sobre todo le dio miedo el saber que la brujería en realidad existe. Y de esa forma tan trágica terminó la historia de aquel enfermo amor que fue provocado por un acto de maldad, por un acto de traición, por aquella agua de calzón. Doña Juana, escrito por Diego de León y adaptado para RLT. Es difícil creer en cosas que no se pueden ver. No es fácil tratar de convencer a las personas de que existen cosas más allá de nuestra comprensión y que en muchas ocasiones eso que hay más allá puede hacernos mucho daño. Cuando era niño vivíamos en una colonia pobre en el Estado de México. Mis padres tenían una pequeña tiendita, la cual nos servía de sustento. En ocasiones nos iba bien, y muchas veces también se bajaban las ventas, y cuando esto ocurría, las cosas se complicaban en la casa. Mis padres peleaban mucho. Nos llegaba a faltar la comida o el dinero para pagar la escuela. La pasábamos muy mal y mis papás realmente no sabían qué hacer, dado que no tenían estudios y no sabían hacer muchas cosas. Para esto ocurre que se muda a la calle una vecina nueva. Era una señora de unos 50 años o más. Cuando la vimos llegar, pensamos que era una persona pobre como todas las demás de la colonia. Ella compró la casa a don Toño, un señor que estaba enfermo y vivía solo, pero uno de sus hijos que vivía en Estados Unidos vino por él para llevárselo a que lo atendieran allá. Ya le había arreglado los papeles al señor, así que la casa ya no la necesitarían. Y me refiero a que esta señora, que su nombre era Doña Juana, no era pobre, porque a los pocos días de que llegó a vivir a la colonia, la visitaban personas que iban en carros buenos, coches del año bien cuidados, de los que se bajaban personas que al parecer eran importantes. Hombres de traje o mujeres que venían con su chofer o hasta con sus guardaespaldas. Esto de inmediato llamó la atención de los vecinos, quienes trataban de no tener mucho contacto con Doña Juana, porque empezaban a rumorar que era una bruja y que por eso la visitaban aquellas personas poderosas. Iban a que les hiciera trabajos de brujería. En mi casa mis padres también creían en eso, por lo cual no nos dejaban que nos acercáramos mucho a ella. Incluso con el tiempo se supo que varias personas de la calle habían ido a pedirle ayuda, pero doña Juana se las había negado, porque ella cobraba muy caro sus trabajos. Ella decía que el precio de contactar con los seres oscuros que le daban la ayuda no era para todos. Por eso solo el que pagara un buen precio merecía la ayuda. Como se imaginarán, eso le trajo muchas enemistades, y se le quería muy poco, y también se evitaba el contacto con ella. En la casa teníamos que lidiarla, porque en ocasiones ella iba a la tiendita de mis papás a comprar sus cosas, o bien cuando recibía visitas, compraba lo necesario para atenderlos bien. Hubo un par de incidentes que recuerdo de ella y que son bastante extraños. Una tarde recuerdo que doña Juana estaba sentada fuera de su casa en la banqueta en una silla. Ella hacía aquello todas las tardes, y aquella ocasión, antes de que anocheciera, y por la acera de enfrente, venía uno de los vecinos, un chico de unos 14 años llamado Daniel, quien sacó a pasear a su perro Pitbull, una cosa enorme, muy fuerte y agresivo. El papá de Daniel usaba a esos perros para pelearlos, y aquel perro, cuando vio a doña Juana, comenzó a ladrarle
y a tratar de zafarse de la cadena que Daniel sostenía. Y fue tanta su fuerza que se soltó y corrió rápidamente hacia donde estaba sentada doña Juana, quien no se movió siquiera un poco. No mostró miedo, se quedó sentada, serena. Ponía su cigarro en la boca y soltaba la bocanada de humo, mientras el perro, muy cerca, le ladraba con mucha agresividad. Todo fue muy rápido. Daniel se acercó, pero no podía hacer nada para contener la agresividad de su perro. Y aquella señora solamente miró al canino con ojos de soberbia. Después estiró su mano y con su palma extendida y dirigida hacia el perro, dijo algunas palabras que no logramos escuchar. Y al instante el perro se calmó, hizo un chillido y fue de regreso hacia donde estaba su amo. Doña Juana volteó a ver a Daniel y le dijo algo que todos escuchamos. «Cuida a tu perro, Daniel. Está enfermo de ira. Tu papá lo enfermó. Y veo en tus ojos el mismo enojo que tiene tu papá hacia la vida. Ese enojo lo veo en ti también. Pobre de ti. Porque veo que en tu mirada está el daño que les está haciendo él. Y sé que las cosas cambiarán pronto, porque la ira es un veneno que tarde que temprano termina matando. Y muchas veces la muerte llega de parte de quienes les escupimos ese veneno. Así que dile que se cuide. Y ahora lárgate de aquí, mocoso. No quiero verte ni a ti ni a tu asqueroso perro». Doña Juana tomó su silla, se metió a su casa y cerró la puerta. Aparentemente todo había quedado en eso, en un simple regaño hacia el niño por el incidente del perro. Y cuento que me sorprendió mucho, y creo que a todos en la calle también, saber que esa misma noche el papá de Daniel falleció. Fue atacado por su perro, aquel que quiso morder a doña Juana. Aquel bestial animal le mordió el cuello, y se dice que la mordida fue tan letal que no lograban zafar al perro. Toda la ira que el animal tenía hacia su amo le llevó a atacarle hasta dejarle desfigurado, desangrado y sin vida. Y posterior a eso, el perro, al que ya nadie se atrevía a cuidar por miedo a ser atacados, fue sacrificado por los mismos vecinos, quienes le pusieron una bala en la cabeza para hacerlo fallecer. Aquel suceso provocó que el miedo a doña Juana creciera de una manera bárbara. Ya nadie se le acercaba, y cada vez que ella iba a la tienda, mi papá la tenía que atender y nos pedía que nos metiéramos a la casa y que nos ocultáramos. La frustración era muy grande. Había mucha tensión en el entorno de aquel lugar. Todos hablaban a espaldas de doña Juana, mientras que ella parecía engrandecerse y asimismo su poder. Hubo otro incidente muy extraño. Una de las vecinas de la cuadra de atrás fue a reclamarle a doña Juana por los ruidos y por las reuniones que ésta tenía con sus visitantes. Aquello derivó en una pelea verbal que todos los vecinos presenciamos desde las ventanas de nuestras casas. Aquella vecina amenazaba a doña Juana que si no se iba a venir a sacarla a golpes. A eso, solamente doña Juana respondió con una serenidad que sorprendía. «Veo que usted tiene mucho miedo, Gertrudis. Por eso me agrede así. Mírese, parece más un animal que un ser humano capaz de pensar. Seguramente también sus hijos han de ser unos miedosos, unos gusanos cualquiera. ¿Sabía usted que el miedo puede llegar a paralizar a una persona? El miedo es malo, Gertrudis.
Le recomiendo que mejor se vaya a su casa y le rece a su Dios. Pídale que le alivie su dolor, sus miedos, que le dé valor para dejar a su borracho marido antes de que éste la mate junto con sus hijos. Doña Juana hablaba con mucha sabiduría. Parecía conocer bien a las personas. Parecía que leía sus mentes, pero también parecía que su poder era real, pues al par de días Gertrudis sufrió un ataque muy fuerte de su marido y terminó muy lesionada al haber sido lanzada de las escaleras. Todo eso derivó en una lesión en la columna que provocó a Gertrudis tener que vivir en silla de ruedas el resto de su vida. Había un gran misterio alrededor de doña Juana. Nadie sabía lo que ella exactamente hacía en su casa o cuando esas visitas de personas de alto poder llegaban a verla. Pero pronto en mi casa lo averiguaríamos, porque hubo una racha muy mala para la tiendita de mi padre, porque en varias ocasiones lo llegaron a asaltar, y eso fue un golpe duro a nuestra estabilidad económica. Mis papás se la vieron muy difícil en esos tiempos, porque la gente iba a la tiendita a comprar y no encontraban nada de lo que necesitaban, así que se empezaron a ir a comprar a otros lugares. Ante esto doña Juana notó la situación y tuvo un acercamiento hacia mi papá, ofreciéndole su ayuda. Veo que no les está yendo muy bien, Tomás. Tú no eres mal hombre, pero no eres muy listo. Mira a dónde has llevado tu negocio, pero sabes, yo podría ayudarte, por el simple hecho de que he visto que has ayudado a otros también. No soy tan mala como todos piensan por aquí. Lo que debes saber es que todo tiene un precio. ¿Estarías dispuesto a pagarlo? Mi papá simplemente le respondió: Mire, doña Juana, yo no necesito de su ayuda. Yo creo en Dios y sé que Él me ayudará a salir adelante. Mejor váyase. En fin, que aquí ya no va a encontrar lo que necesita. Mire, ya no hay nada para venderle ni a usted ni a nadie. Ay, Tomás, sé que vendrás, porque no tienes más opciones. Es más, te espero esta noche en mi casa a las 11. Ven puntual, porque aquellos que me ayudan en el más allá no les gustan las demoras. Mi padre se quedó toda la tarde pensativo y buscando una manera de solucionar la situación sin la ayuda de aquella señora. Pero al final accedió y se dispuso a acudir a dicha cita con doña Juana. Mi padre tocó a la puerta justo a la hora de la cita y doña Juana le abrió. Lo hizo pasar. Aquella casa tenía un patio de unos 4 metros y al fondo, al centro, se encontraba la puerta principal. Ambos entraron a la casa. La sala parecía común como la de cualquier otra vivienda, y a un costado había una habitación más, y doña Juana lo hizo entrar en esa. Muy bien, Tomás. Al estar aquí asumo que aceptas cualquier condición que esto conlleve. Yo te aseguro que todo estará bien. Te pido que confíes en mí. Mi papá expresó un poco de miedo. Doña Juana, estoy preocupado. No quiero que le pase nada a mi familia. Yo le doy a cambio lo que usted pida, pero por favor ayúdeme a sacarlos adelante. No te apures, Tomás, será simple. No haré daño a nadie. No creo que esto llegue a tanto. Mira, para que estés tranquilo te explicaré. Hoy cuando salgas de aquí, te irás a tu casa y dormirás normal. Hoy no te cobraré nada, pero cuando los días pasen y empieces a recuperar tus ganancias, porque eso sí, yo sé que te irá muy bien, entonces me pagas. En tu caso, te pediré dinero.
Tienes suerte porque tu alma no es mala. Hay a quienes esto les cuesta entregar la vida de un familiar, pero eso yo solo lo hago cuando son personas que piden favores para hacer el mal. Solamente que en su momento te niegues a pagar. Ahí sí, créeme que no tendré piedad. No es necesario que te diga de lo que soy capaz. Creo que tú lo sabes muy bien. Después de eso, doña Juana hizo una limpia, un ritual con rezos extraños, y al terminar, doña Juana tomó una navaja y se hizo un leve corte en la mano e hizo escurrir su sangre en un recipiente. Ella tomó la mano de mi padre e hizo un corte similar. Posteriormente añadió unos polvos, los cuales mezcló y se los dio a beber a mi padre, quien con asco y con gran esfuerzo terminó tragándolo. Estarás bien, Tomás. Esto es solo para que una pequeña parte de mi poder resida en ti y te ayude a encontrar la magia interna que necesitas para crear una solución a tu problema. Ahora ya te puedes ir y no digas a nadie de los vecinos lo que aquí has visto. Esto queda entre nosotros. Mi padre salió de la casa y regresó a la nuestra para dormir, pensativo, asustado, asqueado. Él no durmió realmente aquella noche. El siguiente día transcurrió sin novedad, y así el resto de la semana, pero 13 días después, llamaron a mi padre por teléfono para informarle que mi abuelito acababa de fallecer. Eso le provocó un gran enojo, porque de inmediato le vino a la cabeza que doña Juana tenía algo que ver. Así que sin pensarlo fue a su casa para reclamarle. Doña Juana le pidió que no hiciera alboroto y que pasara. Y sin que mi papá le dijera nada, doña Juana expresó: «Vienes por lo de tu padre, ¿verdad? No te molestes conmigo. Él ya estaba muy enfermo y cansado. Además muy triste porque ustedes, sus hijos, fueron muy malagradecidos con él. Los que me ayudan más allá me avisaron que él ya no quería vivir. Ustedes no sabían nada porque él quería evitar ser una carga. Pero a tu padre le quedaba poco tiempo de vida, así que solo se adelantó un poco, un par de meses. Deberías agradecer que le evitamos una muerte sumamente dolorosa. Pero mejor no pierdas el tiempo aquí conmigo, Tomás. Ahora ve y utiliza bien lo que recibirás de dinero. ¿O qué? ¿Aún no te avisan que recibirás una parte de una herencia muy sustanciosa? Maldita vieja, no sé por qué confío en ti. Te pagaré lo que te debo y espero nunca más volverte a ver». Mi padre salió de esa casa enfurecido. A los pocos días lo citaron efectivamente para la junta con el abogado que les entregaría el informe de la herencia. Sin embargo, mi padre sentía mucha culpa de todo eso, así que antes de ir a dicha cita, nos convocó a mis hermanos y a mi madre, y nos platicó lo que estaba ocurriendo. Mi madre estaba llorando y preocupada, muy llena de miedo porque sabía del poder de doña Juana. Así que entre todos se decidió no aceptar esa herencia y pedía a Dios mediante rezos y súplicas que no se nos hiciera daño. Estuvimos rezando toda la tarde, tristes, asustados y cansados. Al haberse negado a tomar ese dinero maldito por la magia, mi padre estaba preocupado porque doña Juana le había dado una fecha para saldar aquella cuenta. La tienda seguía yendo muy mal y estábamos hundidos en una situación muy difícil. Mi papá lloraba arrepentido de haber pactado con doña Juana. Sin embargo, todo en la vida tiene su precio
y nadie queda absuelto de eso, ni el más débil ni el más poderoso, ni siquiera doña Juana. Pues una noche, tal y como en cualquiera de sus reuniones, llegaron 3 autos de lujo, se bajaron diversas personas y comenzaron a convivir. Pero tal parece que algo saldría mal en aquella oscura reunión, porque a eso de la medianoche se escucharon gritos de personas. Todos despertamos al escuchar aquello. Nos asomamos por las ventanas, al igual que los demás vecinos, y observamos cómo la casa de doña Juana se incendiaba. El fuego de aquellas llamas era muy violento, parecía alimentado por el mismo demonio. Aquello era terrible, y todos vimos salir a los invitados corriendo y asustados, pero jamás vimos salir a doña Juana. Ninguno de los vecinos nos atrevimos a acercarnos. Finalmente, si aquella casa quedaba en ruinas, sabíamos que doña Juana se iría de ahí para siempre y descansaríamos. Y pese a que llamamos a los bomberos, estos jamás llegaron, y las autoridades hasta el día siguiente se presentaron. Ya no quedaba nada de aquel lugar. Había simplemente escombros, ceniza, humo. Y entre aquel terreno que había sido devastado por los fuegos del infierno, fue encontrado calcinado y casi completamente consumido a cenizas el cuerpo de doña Juana. Aquello era devastador, pero en lugar de sentir tristeza por ello, aquel suceso nos trajo alivio y paz. Sobre todo a mi familia, que teníamos miedo del poder de aquella señora, que tuvo un trágico final. Mi padre sintió que era una segunda oportunidad y buscó la manera de recuperarse económicamente, y todos nos quedamos con esa amarga experiencia de haber vivido cerca de aquella, nuestra vecina, doña Juana, la bruja. Hay cosas en la vida que nunca deben ser llevadas fuera de su curso, porque hay una naturaleza divina que actúa sobre la vida y sobre las personas en forma de libre albedrío. Pero cuando alguien jacta de romper ese albedrío de alguien más, las consecuencias no siempre serán buenas. 22 años tenía Carolina cuando decidió crear un destino distinto en su vida. Ella era una joven de cierta manera común. Sin embargo, era una persona que estaba frustrada porque jamás había tenido una relación duradera. Ella no tenía fama de ser muy buena persona y tenía una personalidad muy neurótica, y todos quienes le rodeaban lo sabían. Ella siempre estuvo enamorada de un joven de su salón, Ernesto, quien era un chico quizá no muy popular en términos generales, pero sí popular con las chicas. Era el típico chico bonachón, educado, amable, maduro y callado. A menos eso es lo que su imagen proyectaba. Y se sabía que varias chicas de la clase y del plantel se sentían muy atraídas por él, pero él era también algo misterioso y quizá hasta bastante asocial. Y para desfortuna de la mayoría, él estaba en una relación con Nadia. Pero había algo muy raro en esa relación, porque Nadia era una mujer muy alegre, pero a los pocos meses de estar al lado de Ernesto, es como si su brillo se hubiera apagado, como si no fuera muy feliz. Quizá ustedes que escuchan esta historia conocen algún caso así, o también quizá ustedes sean ese caso. Pero en fin, entre Nadia y Ernesto había una relación bastante hermética, de la cual casi no se sabía nada, solamente que en ocasiones llegaron a tener ciertas discusiones que algunos curiosos llegaron a presenciar. Sin embargo, con el tiempo se notaba ya la fractura en esa relación, y eso era una oportunidad que Carolina no desaprovecharía,
pues ella tenía mucho tiempo que estaba obsesionada ya con Ernesto, y a razón de que Nadia le caía muy mal, era el pretexto perfecto para tratar de buscar la atención del muchacho. Y así fue que Carolina comenzó a tener acercamientos hacia Ernesto. De entrada le pedía pequeños favores, algunos de los cuales Ernesto accedía porque no iban más allá de prestarle algo o compartirle datos de las clases. También, Carolina comenzaba a vestirse con faldas cortas o usaba escotes pronunciados, esto para llamar la atención de Ernesto. Posteriormente, Carolina le dejaba notas con halagos escritos a Ernesto. Aquello era un coqueteo completamente ya directo. Incluso en una ocasión, Carolina lo invitó a una fiesta donde habría alcohol, un poco de marihuana y, por qué no, algún encuentro del tipo amoroso. Pero Ernesto no se mostraba tan interesado. Él era retraído, le costaba mostrar sus sentimientos, además de que era difícil leerle la mirada en aquellos ojos cansados y ojerosos, porque él constantemente padecía de insomnios, a causa de cierto trastorno de ansiedad y depresión que había heredado de su madre, la cual falleció tiempo atrás en una manera muy extraña. Carolina estaba muy molesta porque ahora Ernesto se había vuelto para ella un capricho. Simplemente quería ahora desquitarse, pues estaba muy molesta. Quería humillarlo, porque ella se sentía muy ofendida por tanto rechazo. Su orgullo estaba muy dañado y ella no era de las personas que se quedaban con los brazos cruzados. Aquel rechazo de Ernesto claramente ameritaba para ella el ejecutar una venganza. Y es que Carolina provenía de una familia donde había cierto interés por los temas de la magia negra, el ocultismo y algunas cosas relacionadas. Y pese a que las prácticas en su familia habían quedado un par de generaciones atrás, en casa de Carolina había un par de libros y algunos apuntes de cómo realizar hechizos, trabajos de magia, y lo que ella en este caso necesitaba hacer, un amarre. Así que sin tiempo que perder, Carolina se puso a investigar acerca de lo que necesitaría para llevar a cabo su maléfico plan, el cual al final consistió en hacer varios rituales con la finalidad de tener más posibilidad de lograr su oscuro objetivo. Ella esperó la fecha indicada, ejecutó lo que tenía que hacer, y decretando todo aquello a un amor que debía florecer y mantenerse unido, tanto en la vida como en la muerte. Aquello era muy fuerte. No se había pensado en las consecuencias que eso podría traer. Una vez concretado aquello, solo era cosa de esperar los efectos de la magia, a la par que Carolina seguía teniendo aquellos acercamientos a Ernesto, porque es bien dicho que la magia ocurre solo cuando las personas buscan crear el escenario en el cual la brujería pueda actuar. Y los primeros días no pasaba nada, y eso preocupaba a Carolina. Sin embargo, una tarde saliendo de la universidad, se enteró de que Ernesto y Nadia habían terminado, y en muy malos términos. Pues Nadia lo acusaba de abuso y de haber sido golpeada por él, así que ellos se habían gritado mucho en los pasillos. Todo mundo supo de aquello. Nadie creyó a Nadia acerca de la conducta violenta por parte de Ernesto, pues él siempre se mostraba muy tranquilo. Así que al final Nadia terminó siendo exhibida como la mala de aquella relación, y Carolina por fin pudo tener un acercamiento mayor con Ernesto. Pues esa misma noche era viernes, y habría una fiesta en la cual Carolina aprovecharía el calor de las copas, el despecho de aquel joven y de sus encantos, porque ella era una mujer de muy buen ver, así que tenía todo para seducir exitosamente a Ernesto, y así ocurrió. Aquella noche ambos terminaron amaneciendo en el cuarto de un motel, ebrios
y muy bien servidos por la pasión en una noche en la que ambos se habían entregado salvajemente. Lamentablemente para Ernesto, aquella fue una noche donde los encantos de Carolina, más el poder de la brujería, desencadenarían en él un fuerte amor, una pasión ferviente y enfermiza, así como una obsesión por Carolina. Prácticamente a la semana le pidió que fuera su novia, a lo cual Carolina aceptó sin dudarlo, pues era lo que ella quería, pues ahora ella solo quería usar un rato a Ernesto y después botarlo, para así poder desquitarse porque la rechazó tantas veces en tiempo atrás. El ego de Carolina no tenía límites y el efecto de la brujería sobre Ernesto tampoco. Y así comenzaron su extraño e infernal noviazgo. Aquello era terrible porque Ernesto quería estar todo el tiempo con Carolina. No la dejaba ni un instante sola. Estaba de verdad enfermo de amor por ella. Además que la celaba de una manera descontrolada. Para él, ella se había vuelto una especie de posesión, un objeto. Y hasta eso, él era bastante discreto. Estando en público, él no era capaz de hacerle ningún reclamo a Carolina, pero ya estando a solas, le decía que se sentía enfermo de amor, que ella era solo para él, que nadie debía de mirarla, que nadie debía poseerla más que él. Además, le confesaba y justificaba todo aquello, diciendo que desde que iniciaron la relación, él tenía pesadillas donde la veía acostándose con otros hombres, y él se enfurecía y terminaba matando despiadadamente a aquellos que se atrevían a tocarla. Y así cuando él despertaba, sentía en su cuerpo decenas de agujas que le atravesaban el cuerpo y le provocaban un gran dolor. Incluso en ocasiones despertaba de aquellos sueños sangrado de la nariz o vomitando algo negro y pestilente. Él estaba completamente enloquecido. Era un hecho que los trabajos que Carolina puso en él estaban ocasionando efectos que iban mucho más lejos de las expectativas, y esto, por supuesto, había sembrado un gran miedo en Carolina, quien ya había pensado en terminar la relación con Ernesto. Sin embargo, cada vez que ella le hablaba de terminar, éste le amenazaba con quitarse la vida, y se lo decía con una seguridad que ella siempre terminaba cediendo a los chantajes. Pero al final, todo tiene siempre un límite. Siempre hay una gota que derrama el vaso, y en este caso, por supuesto, que existe esa gota que desencadenaría el horrible caos. Una tarde en casa de Ernesto, el cual siempre estaba solo, pues su padre siempre se encontraba en el trabajo y su madre, como ya mencioné, había fallecido. Ernesto se encontraba con Carolina. Estaban en la cocina, preparando algunas cosas para comer. Carolina picaba con un cuchillo algunas verduras. Mientras tanto, Ernesto estaba al teléfono con su padre, y en aquella charla, Ernesto le comentó que estaba en casa en compañía de Carolina. Una plática muy amena. Al terminar se despidieron, y Ernesto pasó de un estado apacible a un comportamiento agresivo y dominante, en el cual tomó por detrás a Carolina, tomándola de la cintura y subiendo las manos hasta sus senos. Él le besó el cuello y con sus manos y usando mucha fuerza, le rompió la blusa abotonada, descubriendo el pecho de Carolina, quien en lugar de responder a aquel acto, que era más un abuso antes que una seducción, lo que hizo fue aventar a Ernesto reclamándole por aquel acercamiento tan agresivo. Ella estaba furiosa y comenzó a decirle que ella ya estaba harta de él y que lo único que sentía por él era asco. Ella ya no quería saber nada de Ernesto porque se sentía bastante abrumada con sus acosos y sus amenazas. Ella le dijo que ya no le importaba si él se quitaba la vida, ella ya no lo quería ver nunca más.
Obviamente Ernesto no se quedaría de brazos cruzados, así que muy enojado y con lágrimas en los ojos, sujetó y sacudió a Carolina gritándole que no podía dejarlo, porque de lo contrario ella lo pagaría. Después la aventó al suelo. Carolina cayó sentada, y en su mano aún sujetaba el cuchillo con el que picaba los vegetales. Ella se levantó y le pidió que se alejara, porque de lo contrario lo atacaría sin importar las consecuencias. Ernesto, sin miedo, se le acercó agresivamente y forcejearon. Como resultado, Ernesto logró arrebatarle el cuchillo, pero se había llevado un corte en la mano que estaba sangrando mucho. No era de gravedad, pero por la cantidad de sangre aquello se veía muy aparatoso. Carolina estaba aterrada, se sentía en peligro, y Ernesto aún más enloquecido. Él ya parecía perdido, su mente se había ido al mismo infierno, y de su boca salían algunas palabras en las que Ernesto le decía a Carolina que desde que se habían hecho novios, él estaba sufriendo mucho, porque ella estaba todo el día en su cabeza, que no podía pensar en nada más, y que cada vez que él trataba de pensar en otra cosa, o en la idea de estar con otras chicas, él sentía que aquellas agujas que le torturaban le atravesaban la piel, la carne. Él decía sentir que se quemaba por dentro, o de inmediato él comenzaba a vomitar aquella extraña sustancia negra y pestilente. Él argumentaba ya estar cansado, que estaba sufriendo mucho, que estaba harto de que lo rechazara y que ya no le importaba si ella quería irse, porque al final ella pagaría muy caro por aquello. Y sin decir más y fríamente, Ernesto se clavó el cuchillo en el estómago, un golpe profundo, y con las pocas fuerzas lo sacó y lo volvió a enterrar un par de veces más hasta caer agonizante al piso. Había mucha sangre y Carolina, gritando de desesperación, trató de salir de ahí, pero regresó porque sabía que ella sería la principal sospechosa, pues Ernesto había hablado con su padre minutos antes. Al parecer, Ernesto ya había planeado las cosas para que así sucedieran. Así que sin más, tomó el teléfono y llamó a una ambulancia, con la esperanza de que aún pudieran hacer algo. Pero, por la magnitud del daño que Ernesto se había provocado, sería difícil. La muerte era algo inevitable. 15 minutos después, la ambulancia y las autoridades llegaron, así como el forense. Por tanto, se realizaron las investigaciones necesarias. El cuerpo de Ernesto se encontraba ya sin vida y fue trasladado a la morgue para la autopsia. Carolina, después de tiempo, finalmente sería llevada a juicio. Ella era acusada y señalada como autora de aquel crimen, pues Ernesto abiertamente nunca se había mostrado agresivo. Siempre se comportó sereno y tranquilo ante la gente en general, así que toda la balanza se puso en contra de Carolina, quien finalmente, tras un tormentoso juicio y tras la declaración de varios testigos que aseguraban que Carolina era una mujer agresiva, ella terminó siendo sentenciada a 20 años de prisión. Es triste saber que ella provocó aquel terrible desenlace desde el momento que decidió usar la magia para atraer el amor de Ernesto. Pero en realidad, ella solo atrajo ese horrible final que terminó muy mal para ambos. Nunca será bueno por esto influir en las decisiones ajenas, porque todo trae sus consecuencias, las cuales podrían pagarse incluso con la muerte, así como en este caso le ocurrió a Ernesto, y todo por culpa de aquel amarre.